espiritual viene de Cristo. ¿Viene de quién? Vamos, dígalo, ADN espiritual. Viene de Cristo. Y ese ADN establece y activa una identidad firme. Quiero que lo diga, firme. Diga, identidad firme. Ese ADN establece una identidad firme. Esta identidad produce, ¿qué produce? ¿Qué genera? Genera en la persona que la recibe, que vive en esta genética de identidad saludable, produce valentía. ¿Dónde están los valientes aquí en esta noche? Vamos, dígalo, valentía. Produce seguridad emocional. ¿Dónde está la gente segura aquí? Vamos, ¿dónde está la gente segura que me dé un grito de júbilo, de victoria aquí? Eso. ¿Dónde está la gente valiente que me dé un grito de victoria? Los valientes aquí. Eso. Sí, Señor, escúcheme. ¿Qué más produce la genética espiritual? Dígame, Pastor Che, ¿qué más produce? Produce confianza. Pero la genética de identidad saludable produce un mayor nivel de fe. ¿Qué produce? Por eso es que la gente que tiene identidad saludable nunca se da por vencido frente a los obstáculos de la vida. Ellos siempre están dispuestos a avanzar. La gente de identidad saludable, de genética espiritual, nunca se dan por vencido frente a los ataques y a las luchas, las batallas espirituales. Ellos saben que hay una victoria asegurada a quienes confían en el Señor. Oh. Vamos, hijos, dale el aplauso a papá fuerte. Déselo fuerte. Esta genética de Cristo en la vida de los hijos de Dios activa un mayor nivel de fe y activa pasión. Diga conmigo, pasión. Activa deseo y ganas de creer. Diga conmigo, de creer. Activa autoridad espiritual. ¿Está conmigo, hijo? Entonces, escúchame, hijo. Pero ¿qué sucede acá? Sucede, présteme mucha atención, que la escritura dice que el primer hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén. Adán, estamos hablando de Adán. O sea, que Dios puso parte de él en Adán. ¿Cómo así, pastor? Sí, Dios colocó su ADN en Adán. Se le llama ADN espiritual a eso que Dios puso. ¿Cómo lo puso, pastor? ¿Cómo fue eso? Escúcheme. Podríamos decir de esta manera que cuando allá en Génesis capítulo 2 la escritura dice que, lo puedes sacar, hijo, que Dios sopló aliento de vida en Adán. Ahí en ese momento Dios puso ADN como parte de su esencia en el primer hombre, en su creación. Como parte de su esencia, Dios insufló cuando sopló aliento de vida. Génesis capítulo 2 versículo 7, para que lo tengas ahí, hijo, y lo saques. Entonces, escúcheme, ¿qué sucede cuando Dios insufló aliento de vida? Estaba colocando una naturaleza. Diga conmigo, una naturaleza. Vamos, dígalo con fe, creyendo. Diga naturaleza. Y cuando yo te digo y te hablo de este tema, de la genética de identidad, de grandeza y no de fracaso, es que la naturaleza divina del ADN de Dios es de grandeza, no de fracaso. ¿Aló? ¿Está conmigo? Y eso fue lo que Dios insufló. Es naturaleza de visión, es naturaleza de valentía, es naturaleza de fe. Entonces, escúcheme, hijo, por favor. Todo esto que Dios hizo en el primer hombre era con el propósito de que toda la raza humana viviese en esta esencia. Que toda la raza humana, todos los hijos, todos los seres humanos vivieran en esta imagen, vivieran en esta semejanza. O sea, el ADN de Dios era para todos los seres humanos. ¿Sí me estoy explicando, mis amores? El ADN de Dios era para todos los seres humanos. Pero ¿qué pasó, pastor Che? Diga conmigo, engaño. Vamos, dígalo, ¿qué hubo? Vamos, ¿qué hubo? Hubo engaño.
que hasta el día de hoy el enemigo opera de esta manera. Entonces, escúchame, el propósito que todos nosotros, la raza humana, viviera con la esencia, con la naturaleza divina, con los rasgos de Dios en nuestra vida. ¿Con qué? Dígalo, dígalo, con los rasgos de Dios en nuestras vidas. Entonces, Dios puso esa esencia de vida en Adán, pero a Adán le fue robada esa esencia. ¿Me escuchó, hijo? A Adán le fue robada esa esencia. Y le digo, hijo, escúcheme, cuando se trata de propósito, el enemigo siempre va a tratar de confundir, de traer engaño a los seres humanos, para que los seres humanos, en su identidad distorsionada que el enemigo roba, pierdan propósito y destino. Para que el ser humano viva en fracaso, para que el ser humano viva por debajo de aquello que Dios le diseñó para vivir. Pero a la gente le cuesta entender eso. La gente sigue obstinada en su desobediencia, obstinada en su orgullo, en su distorsión. Entonces, escúchame, a Adán le fue robado todo esto. Adán perdió, diga conmigo, perdió esencia. Pregúnteme, ¿por qué, pastor? No, pero pregúnteme con hambre. Eso. Dígame, perdió esencia. Diga, ¿por qué? Por cabezón y desobediente. Por eso, sí. Por cabezón y desobediente. Y ese es el problema nuestro. El problema nuestro es ese, que el enemigo le sigue robando propósito a la gente por cabezones, por desobedientes. Él sigue operando a través del engaño y la gente no se da cuenta. ¿Y a dónde está el problema? Mire, le voy a decir algo. El problema de Satanás contigo, hija, no es tu dinero, no es tu trabajo. El problema de Satanás contigo es que tú sepas quién eres. ¿Estoy explicando? Porque si él logra distorsionar tu identidad, ahí es donde tú pierdes dinero, pierdes relaciones, pierdes familia, pierdes trabajo, pierdes todo. Entonces el problema de Satanás contigo, ni siquiera él. No, yo voy a atacarla a ella para robarle a los hijos, no. El problema está en que tú no sepas quién eres. Porque la gente que pierde identidad no sabe comportarse con sabiduría divina. No, seguro. La gente que pierde identidad se vuelve estúpida. I'm sorry con excuse me, es una palabra fuerte, pero es verdad. La gente con identidad distorsionada se vuelven estúpidos. Hello. Ay, pastor, está duro. Sí, es así, hijo. ¿Estás conmigo? Entonces, escúcheme, perdió esa esencia por desobediente Adán. Cuando Satanás le roba esa esencia a Adán, ahí es donde él pierde identidad. Cuando le roba esa esencia. Entonces, escúcheme, hijo, mucha gente, al perder esa esencia, lo que Dios puso en cada ser humano, esa identidad, que es el valor, esa identidad es el valor que el hombre tiene en Dios. ¿Qué es la identidad? El valor que el hombre tiene en Dios. Entonces, muchos han vivido años de su vida sin saber lo que tienen porque no saben lo que son. No, yo no sé si usted está entendiendo eso. Te lo repito. ¿Con ofrenda o sin ofrenda? Ok, eso. Otra vez, se lo repito, escúchame. Mucha gente, esto es serio, esta palabra, hijo. Esto es una palabra seria, poderosa. Si tú la abrazas, Dios mío, escúcheme. Mucha gente han vivido años sin saber lo que tienen porque no saben lo que son. Pastor Che, cuando tú dices sin saber lo que tienes, ¿a qué te refieres? Que tú no te has dado cuenta de que eres un hijo de Dios con una esencia, con una identidad, con el que el Padre te creó, y no sabes que tienes autoridad espiritual para echar fuera ese demonio de tu casa.
ese demonio de rebelión, para que renuncies a ese orgullo, para que siendo hija de Dios trates con amor. Vamos a darle el aplauso al Señor. Para que entiendas que tienes visión, para que entiendas que tienes fe, que fuiste creado con una esencia y una identidad, para que obedezcas al Padre, para que te comportes de la manera correcta. Entonces mucha gente vive así, porque no saben lo que son. Diga conmigo, yo soy. Vamos, dígalo mío. Diga, yo soy hijo de mi Padre Celestial. Diga conmigo fuerte, hijo. Yo quiero que lo grites. Diga conmigo, soy hijo. Vamos, tengo esencia y naturaleza de hijo amado. Dile, Satanás, estás perdido conmigo, porque yo sé quién soy. Vamos, dáselo fuerte. Dáselo más, dáselo más, dáselo más. Entonces, es allí el problema del ser humano, en que no sabemos quiénes somos, no hay identidad, y cuando no sabes quién eres, tú vives de cualquier manera. Se lo repito. Cuando tú no sabes quién eres, entonces vives de cualquier forma, de cualquier manera. Vives como te da la voluntad. ¿Está conmigo? Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Porque el que sabe que es hijo, obedece. Gracias por su entusiasmo. Se lo repito, el que sabe que es hijo, obedece. El que sabe que tiene esencia y naturaleza del ADN, de la genética espiritual, le cree a Dios por encima de lo que esté pasando. Por encima que el diablo se levante. Hay una iglesia que tiene genética espiritual que le cree a Dios por encima de lo que sea. Sí. La genética, el ADN espiritual activa en ti una fe que te lleva a creerle a Dios por encima de lo que sea. Le creo a Dios. Yo confío en el Señor. Yo sé que Dios va a hacer algo. Yo sé que algo está pasando en esta atmósfera espiritual de la casa. Yo sé que Dios me llamó para algo grande. Yo sé que este periodo de tiempo, de ese ataque que estoy viviendo, no es para siempre. Yo sé que algo va a pasar mañana. Algo va a pasar esta semana de parte de Dios. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. ¡Vamos! Déselo a la gente de genética divina. Dale el aplauso. Entonces la gente de genética espiritual, que tiene el ADN del Padre, no vive de cualquier forma. No. La gente de genética espiritual vive en el orden de Dios. ¿Aló? La gente de genética espiritual se mete y se alinea al orden divino, aunque le duela, aunque le cueste, aunque tenga que ceder su derecho, aunque tenga que rendir su voluntad. La gente de ADN espiritual, de genética divina, aunque no lo entienda, dice: le voy a obedecer a mi Padre. Gracias, Señor, por su entusiasmo. Gracias. La gente de genética divina no vive de cualquier forma. La gente de identidad y de ADN espiritual, escúcheme. La gente que el enemigo le ha robado identidad y ellos no han hecho algo para recuperarlo, no sabe lo que le corresponde, no sabe lo que le pertenece. Escúchame, no sabe lo que debe hacer correctamente. ¿Aló? ¿Está conmigo, hijo? ¿Está conmigo? Entonces usted tiene hoy una tarea. ¿Cuál, pastor Che? Tienes que provocar que esa genética espiritual active en ti una identidad saludable. Esa identidad, mira, la gente que se alinea y que activa esa
ese ADN, esa esencia con el cual Dios le insufló cuando viniste y llegaste a Jesús, te va a hacer más sabio. Se te va a activar una sabiduría, se te va a activar una visión, se te va a activar un carácter que no tenía, se te va a activar revelación, se te va a activar autoridad, se te va a activar poder de Dios, se te va a activar avivamiento, se te va a activar fuego, se te va a activar unción, se te va a activar autoridad y poder de Dios, hijo. Vamos, dáselo fuerte, hijo. Dáselo fuerte. Oh, Señor. Cuando tú no sabes quién eres, escucha, cuando tú no sabes quién eres, no sabes a qué tienes derecho. ¿Aló? ¿Está conmigo? Tú acabas de escuchar lo que yo te acabo de decir. Cuando tú no sabes quién eres, tú no sabes a qué tienes derecho. Entonces te quedas viviendo la vida como el hermano del hijo pródigo. ¿Cómo, pastor Che? Sí, el hermano del hijo pródigo no sabía que tenía derecho a la abundancia que había en la casa de su padre. Por favor, dale el aplauso al Señor. Y como no sabía a qué tenía derecho, ¿sabes por qué no sabía? Porque no vivía como hijo. ¿Está conmigo acá? Porque allí es donde está el asunto. El asunto de tu identidad es que tú sepas que tienes que vivir como hijo. Ay, Dios mío. Y por eso es mucha gente que está viviendo en el fracaso. Mucha gente que sigue viviendo en el marco de referencia de maldición generacional de su pasado. Mucha gente que vive en la ruina, en la escasez, en la miseria, en el dolor, en el llanto, en la amargura, en la enfermedad. ¿Por qué, pastor Che? Porque no han entendido que son hijos. Tú eres hija. Tú eres hijo. Y si tú no entiendes, no sabrás qué es lo que el cielo te dio y te entregó, a qué tienes derecho y qué puedes disfrutar aquí en esta tierra con identidad de hija. Yo quiero que alguien aplauda. Yo quiero los hijos aplaudan. Quiero que los hijos aplaudan. ¿Dónde están los hijos? Que saben a qué tienen derecho, que saben qué le corresponde vivir y hacer. Sí, ya tienes que parar. Ya tienes que parar. Tienes que parar con esa mentalidad de fracaso. Tienes que parar con ese orgullo y esa distorsión, con esa desobediencia de mantenerte obstinado a vivir como a ti te da la voluntad. Porque Satanás sabe que si tú vives obstinada y obstinado a vivir como te da la voluntad, él sabe que te tiene en fracaso. Te tiene listo. Te tiene viviendo por debajo del propósito para la cual Dios te creó y te diseñó. ¿Estás conmigo, hijo? Entonces escúchame, por favor. Escúchame. Mira al que tiene cerca y yo quiero que usted le diga esto. Mire al que tiene cerca, yo quiero que usted le declare esta palabra. Señálenlo con el dedo profético. Búsqueme a alguien, por favor, y quiero que tú le declares en esta noche esta palabra. Dígale: cuando no sabes quién eres, tú no sabes lo que vales. Ay. Se lo repitió, se lo dijo. Ahora dígale, cuando sabes lo que eres, tienes un valor incalculable para vivir en diseño de grandeza. ¡Aleluya! ¡Vamos, hijo!
No le crea la mentira a su pasado, a su dolor. Todas aquellas personas que están obstinadas a vivir en la amargura, en la independencia, en la rebelión, en el perfeccionismo, en el orgullo, son porque están obstinados a vivir con la herida del pasado, donde Satanás les robó identidad y te tiene que pensando, viviendo por debajo de tu propósito. ¿Está conmigo? Escúchame, hijo, iglesia amada, tú tienes ADN de Dios. Se lo repito a alguien que lo crea, tú tienes ADN de Dios. Se lo repito a los hijos de esta casa y a los que me están viendo por la transmisión. Usted tiene ADN divino. Dígalo, dígalo, dígalo. Yo tengo ADN divino. Vamos, hijo, dígalo fuerte. Yo tengo ADN divino. Pastor Che, ¿por qué usted dice eso? ¿Por qué me recalca y me lo repite? Entiéndamelo. ¿Por qué yo te digo que tú tienes ADN divino? ¿Sabe por qué? Porque desde el momento en que Cristo llegó a tu corazón, la identidad saludable que Satanás a través del engaño te robó, que a través del dolor, que a través de aquel trauma Satanás te robó, esa identidad saludable se comenzó a restaurar y se activó desde el momento en que Cristo vino a tu corazón. Vamos, ¿dónde están los cristianos? Los que siguen a Cristo, los que tienen a Jesús en su corazón. Vamos, dáselo fuerte. Entonces, mis amores, escúchame. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Escúchame, pay attention. Vengo de Estados Unidos, entonces vengo hablando inglés. Era bien, no, mentira. Escúcheme. ¿Qué sucede? Que el ciclo repetitivo, ¿ciclo qué dije? El ciclo repetitivo de Satanás es seguir engañando para robar identidad. Te lo voy a decir nuevamente. El ciclo repetitivo de Satanás es seguir engañando a la gente para robar identidad. Cada vez que tú robas identidad, Satanás sabe que estás perdiendo propósito, que tu destino se hace cada vez más lejos. Que la gente atrasa sus procesos cuando se permiten ser engañados. Atrasan sus procesos. Hay gente que iba bien y llegó un momento de confusión, se dejaron engañar del enemigo y se retrocedieron 10 años. Se retrocedieron, venían bien y se retrocedieron 10 años. ¿Estás conmigo, hijo? Entonces él sigue engañando, ese es su ciclo repetitivo. Porque el enemigo sabe que si tú desobedeces, tú pierdes la esencia, pierdes genética divina. ¿Me escuchó, hijo? Tú pierdes genética divina. Ojo, esta palabra no se te puede olvidar. Esta palabra tiene que discipularte, que disciplinarte. El enemigo quiere robar tu identidad para que tú vivas de cualquier forma. Y cuando tú vives de cualquier manera, cuando él te roba identidad, ojo, una persona sin identidad sufre. No, se lo voy a repetir. Yo no sé si usted está aquí conmigo. Vamos, despierte al que está dormido. Vamos, despiértelo, tóquele el hombro y dígale: sin identidad sufres. Hello. Cuando tú no te preocupas por sanar las heridas de tu pasado, estás perdiendo identidad. Y sin identidad sufres. Te lo aseguro, vas a sufrir mucho. Sin identidad, ¿qué dije? Sufres. Y la gente sin identidad vive como ese hermano del hijo pródigo que vivía como huérfano teniendo un padre al lado. ¿Aló? ¿Estás conmigo? Hay gente que tiene papá en casa
y viven como huérfanos. Yo te voy a decir algo, y siempre lo enseño y lo digo aquí en casa. Yo dejé de ser pastor hace muchos años para convertirme en un padre espiritual, porque Dios me sanó a mí de la paternidad, del dolor paterno que yo traía, del resentimiento con paternidad terrenal, y Él me convirtió en un padre de multitudes para abrazar gente, para sanar gente. Pero hay gente que no se deja, que no se dejan, que papá está ahí, que quiere ayudarte, que quiere impulsarte, que te quiere levantar, pero hay gente que no se deja. Papá está ahí para abrazarte. Estás en una casa de paternidad, no vivas como huérfano. Yo que soy hijo, a mí no me has dado nada. Y el padre le dice: pero papi, si tú llevas aquí todo el tiempo y yo siempre he estado aquí, pídeme lo que quiera. Esa fue la palabra del padre para el hijo, para el hermano del hijo pródigo. Tú siempre has estado aquí conmigo, ¿y por qué no pides? Si tú tienes derecho a todo esto. Pero ¿sabes qué no lo dejaba? El rechazo. El rechazo que sintió cuando vio que su padre recibió con brazos abiertos, con fiesta, con vestido nuevo, con comida en abundancia. Recibió al hermano que se había ido, y cuando le hizo todo ese fiestononón, aquel que estaba en casa se enceló y empezó a sacar su rechazo y empezó a reclamarle a su padre aquello que él tenía, pero no lo veía, porque estando en casa vivía como huérfano. Aló, hijo, ¿estás conmigo? ¿Estás conmigo? Levanta tu manito y diga conmigo: soy hijo. Vamos, dígalo conmigo: voy a vivir como hijo. Diga: yo cancelo en mi vida, en mi destino, todo espíritu y genética de orfandad. Vamos, decláralo: renuncio. Dígalo, hijo: renuncio a todo espíritu y a toda genética de espíritu de orfandad que me roba identidad, que me roba destino, que me roba a lo que yo tengo derecho, que me roba a aquel deseo de disfrutar de la abundancia que hay en la casa de mi padre. Vamos, vamos, hijo, dale el aplauso a los hijos que celebran. Escúcheme, escúcheme. Cuando Adán perdió su identidad, que el enemigo llegó y lo engañó con aquella mentira, con aquella palabrita, porque con que Dios te ha dicho, ahí estuvo el veneno, con que Dios te ha dicho que si comes de este árbol serás como él, y Adán ya era como Dios. Se dejó engañar. Entonces escúchame por favor, él pierde su identidad, y esa identidad, cuando perdió identidad, se distorsionó el propósito en su genética, en su formación, en su cerebro. Ahora escúchame, es por eso, ojo acá, por eso que alguien que no conoce propósito no encuentra destino. ¿Me escuchó? Alguien que no conoce propósito no encuentra destino. Por eso es que este es el rollo del enemigo, que te enreda, te engaña, te roba identidad, distorsiona tu propósito para que tú no encuentres destino. Y por eso es que hay mucha gente que dice en la vida: yo me siento vacío, yo me siento... Mire, ¿usted conoce a la gente que están rodeados de gente pero se sienten solos? Aló, ¿tú conoces ese montón de gente que están rodeados de gente pero se sienten solos? Esa gente es sin propósito. Cuando usted ve gente que está rodeado de gente pero se sienten solos, es porque están vacíos de propósito. No tienen propósito, están solos, se sienten vacíos.
porque no encuentran destino, porque el propósito les ha sido robado. Entonces, hijo, ¿está conmigo, hijo? Entonces, hijo, escúchame. Cuando tú comienzas que desde que llegó Cristo a tu vida, que se te activa esa genética espiritual se te activa esa genética para sanar tu identidad, porque identidad sana, escúchame, identidad sana te va a ayudar a avanzar en la vida. Aló, escúchame, identidad sana te va a ayudar a prosperar. Identidad sana, escúchame, la identidad saludable que se activa cuando se activó la genética espiritual. La identidad te acelera en el tiempo para crecer e ir más allá. Ay, Dios mío, yo no sé cuántos quieren crecer, yo no sé cuántos quieren ir más allá. ¡Amo! Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Aleluya. Escúchame. Voy a ir bajando acá. Escúcheme. Préstame mucha atención, hijo, que este es poderoso, esta palabra. ¿Alguien está recibiendo? ¿Está tomando? Escúchame, por favor, escúchame esto. Hijo, quiero que me recibas esto como hijo amado. Tú eres una hija de la casa. Tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Hijo amado del Padre, y quiero que me recibas esto con revelación de ADN espiritual, con genética divina. Escúchame, dentro de ti hay un ADN que no fue diseñado para fracasar. Se lo repito, escúchame. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, en tu alma, porque lo confesaste, lo recibiste como tu único y suficiente Salvador personal, si lo tienes en tu espíritu, en tu corazón, porque lo creaste y lo recibiste, lo confesaste, entonces ese ADN de Cristo que está dentro de ti no es para fracaso. No. Vamos, dáselo fuerte. Te quiero decir que ese ADN espiritual está dentro de ti para activar genética y manifestar grandeza, manifestar libertad, manifestar autoridad divina. ¿Está conmigo, hijo? Genética espiritual es lo que define tu identidad saludable. Genética espiritual, ese insuflar de Dios que Dios le dio a Adán cuando antes de pecar, después de haberlo creado, le activó una genética de grandeza, pero se la dejó robar. Y así está viviendo mucha gente hoy. Entonces escúchame, por favor. Diga conmigo ADN espiritual. Vamos, dígale ADN espiritual. Ese ADN espiritual, ese ADN espiritual, escúchame, te lo digo, contiene, diga conmigo, contiene. Cuando se activa ese ADN espiritual en tu vida, que tú lo activas porque recibes una palabra como esta, eso contiene seguridad. Diga conmigo seguridad, diga conmigo valentía, diga conmigo fe, diga conmigo visión, diga conmigo pasión. Escúcheme, todo lo que Dios es, lo depositó en su diseño original, en una genética espiritual. Se lo repito, todo lo que Dios es, ¿escuchaste eso? Todo lo que Dios es, lo activó, te lo repito, está dentro de ti. Es un diseño original para que tú vivas un diseño de victoria, de grandeza y no de fracaso. Hijo, naciste para manifestar lo que Dios metió dentro de ti. Vamos, por favor. Dáselo fuerte, hijo. Dáselo fuerte, hijo. ¿Estás conmigo? Escúchame. Escúchame, hijo. Cuando Cristo entra en tu vida, que llegó a tu vida porque tú tuviste un encuentro personal con Jesús y te arrepentiste de tus pecados. Escúchalo bien, por favor, porque este es el asunto. Que nosotros podemos tener un encuentro con el Señor
lo confesamos como nuestro Salvador porque nos arrepentimos, ¿verdad? Nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces escúcheme. Diga conmigo, levanta tu mano y diga conmigo, en Cristo, vamos, dígalo, en Cristo se restaura, diga, se activa y se restaura mi ADN espiritual. Escúchame, hijo, cuando el Señor Jesús entró a tu vida, Él no solo llegó a tu vida, Cení Bolívar, para perdonar tus pecados. Escúcheme, por favor, cuando el Señor llegó a tu vida, no solo llega para perdonarte tus pecados, Él llegó para restaurar identidad. ¿Aló? ¿Para qué llegó? Vamos, dígalo, ¿para qué llegó? Sí, porque este asunto no es solamente de perdonar pecados y darme salvación. No, eso es una parte. El Señor llegó a mi corazón, a mi vida, para perdonarme y darme vida eterna. Sí, gloria a Dios, eso está bien hasta ahí. Pero de ahí en adelante tu vida tiene que ser restaurada. ¿Sí me explico? Tu vida tiene que ser sanada. ¿Sanada de qué? De mi pasado, de mis heridas, de mis traumas. Entonces Jesús, cuando una persona llega a Cristo, no solamente llega para que el Señor le perdone y sea salva, no, sino que llega para ser, diga conmigo, restaurada. ¿Para qué llega? Ok, entonces escúcheme por favor. ¿Qué pasó? Que lo que Adán perdió cuando fue engañado por Satanás en el Edén, nosotros lo recuperamos en Cristo. Ay, Dios mío, qué cosa más linda y poderosa cuando tú en tu espíritu recibes esto que acabo de decir. Lo que Adán perdió cuando fue engañado en el Edén, nosotros lo recuperamos cuando llegamos a Cristo. Vamos, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Pastor, entonces, ¿qué pasa de ahí en adelante? Y esto es, escúchame, hijo, y esto hay que cuidarlo, hija. Esto hay que cuidarlo con una vida de relación con el Padre. Eso es como cuando tú te enamoraste por primera vez, o por segunda vez, no sé, o por tercera, cuarta, quinta, sexta. O vaya a salir como... No, mejor no digo eso. Escúcheme. Entonces, escúcheme. Yo iba a salir con... No lo voy a decir, no lo voy a decir. Escúcheme, por favor. Tremendo, ¿verdad? La gente es tremenda. Escúcheme, por favor. Entonces, el punto es que Satanás le robó propósito en el Edén a través del engaño, pero eso que Satanás perdió allá, nosotros lo recuperamos hoy acá cuando confesamos a Jesús. Pero eso, diga conmigo, ese propósito lo tengo que cuidar. ¿Cómo es? Diga conmigo, eso que Jesús me está devolviendo y que Satanás me robó en el primer Adán, diga conmigo, lo tengo que cuidar. ¿Cómo, pastor? Lo tienes que cuidar con una relación con el Padre. Tú tienes que cuidar tu propósito, eso que Dios está haciendo en tu matrimonio, eso que Dios está haciendo en tu familia, en tu hogar, lo tienes que cuidar con relación, con intimidad, con vida de oración, con vida de rendición al Padre. ¿Cómo Satanás sigue engañando? Escúcheme, por favor, para robarle propósito a la gente. Porque si hay algo, y está escrito en la Biblia, Evangelio de Marcos, el mismo Jesús dijo que el afán de este mundo. ¿Qué? Que el afán de este mundo, la gente que no entiende propósito, va a estar detrás del billete. Ay, el trabajo, aquello, el escapismo, la cosa, una cosa por allá, la farándula por allá, aquello por allá. Y todo ese engaño, porque Satanás sabe que él allí, distorsionándote de esa manera, te roba dinero, te roba familia, te roba matrimonio, te roba todo. Cuida el propósito que Jesús está recuperando. Cuida el propósito que el Padre está recuperando. ¿Está conmigo, hijo? ¿Está conmigo?
Cuídalo. No te dejes engañar. Si tienes que rendir, rinde. Si tienes que doblegar tu orgullo, doblégalo. Si tienes que dejar ese espíritu raro de obstinación, suéltalo. Escúchalo, por favor. Diga conmigo: lo que Adán perdió, Cristo me lo está devolviendo. Diga conmigo fuerte: por eso ahora. Diga conmigo: ya no soy huérfano. Diga conmigo: no soy esclavo. Diga conmigo: no soy víctima. Mira al que tiene cerca y dígale: no eres esclavo, no eres huérfano, no eres víctima. Dígaselo: no eres esclava, no eres huérfano y no eres víctima. Dile: eres hijo. Aleluya. Escúchame. Diga conmigo: soy hijo. Y un hijo sabe. Vamos, dígale: soy hijo. Y un hijo sabe quién es, qué tiene y hacia dónde va. Ay, Dios mío. ¿Está conmigo? Un hijo sabe. Te estoy hablando de un hijo que tiene ADN espiritual. Un hijo que activó su genética. Ese hijo sabe quién es, qué tiene y hacia dónde va. Escúchame, por favor. Diga conmigo: mi diseño. Vamos, mi diseño es Cristo. Vamos, dígale: el dolor, el trauma de mi pasado no define lo que yo soy. Diga: mi diseño, mi identidad es Cristo. Termino con esto, escúchame. ¿Está conmigo? ¿Está recibiendo? Escúchame, hijo. Le voy a decir esto. Escúchame. Prepárese para recibir lo que voy a decirle. Ojalá usted, y yo le voy a pedir a los padres espirituales que están acá, vamos a replicar esta palabra en Casas de Fe. Esto hay que llevarlo a casa. Escúchese la palabra mañana, pasado mañana, todos estos días, una y dos veces. Esta vez, esta palabra está colgada allí en la transmisión. Escúcheme lo que le voy a decir. Escúcheme, hijo. Escúcheme. Satanás es especialista en engaño. Y él no tiene otro modo operandi sino engañar el corazón, la mente de los hijos de Dios y de la gente, del ser humano. Escúchame. Él sabe, Satanás, escúcheme, no está interesado en que tú caigas y que tú peques. No solamente está interesado en eso. Él no solamente está interesado en meterte la zancadilla, engañarte para que caigas y peques. No, escúchame. Satanás está interesado en confundirte. Hello. Aquí es donde está el meollo del asunto. Satanás está interesado. Él es especialista porque él sabe que si te confunde te distorsiona del verdadero propósito. Escúchame, por favor. ¿Por qué Satanás está interesadísimo en confundirte? Porque si tú no logras entender quién eres en Dios, tú no sabes lo que mereces y tampoco sabrás lo que debes rechazar. Por eso hay gente, muchas personas en el lugar equivocado y con las personas incorrectas. Por eso hay gente tan engañada y tan confundida que no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no se han dado a la tarea de sanar para que se active tu identidad, de sanar tus heridas, porque de ahí es donde viene todo. Satanás va a usar los traumas y las heridas de tu pasado para herirte y confundirte y dañarte. Entonces, hijo, escúchame. Escúchame. Escúchame.
Escúchame, hijo, por favor. Si él te logra confundir para robarte identidad genética espiritual, tú no sabrás lo que mereces en Dios. No sabrás lo que debes rechazar y tampoco sabrás aquello que tienes que conquistar. ¿Estás conmigo? No sabes lo que tienes que conquistar. Hay cosas, escúchame, yo le tengo que decir a alguien en esta noche, la vida no es fácil. Todo en la vida no te va a ser color de rosa. No. Estamos en un mundo caído y las cosas van a ser peleadas, luchadas. ¿Aló? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Escúchame. El resto lo voy a dejar para el domingo, pero escúchame esto. Hijo, identidad distorsionada. Míreme y míreme allá en la pantalla, en la transmisión. Diga conmigo, identidad distorsionada, destino bloqueado y detenido. No, se lo voy a repetir. Identidad distorsionada. Mira, hijo, escúcheme, que le estoy diciendo algo serio. Esta palabra tiene que activar por revelación la vida de alguien. Esta palabra te tiene que despertar. Esta palabra es un llamado a alinearte con Dios sí o sí. Y si no lo haces, hijo, entonces estás perdiendo. El enemigo te va a seguir robando destino, te va a seguir robando propósito. Vas a tener la vida enredada, confundida. Sí. Despierta, por favor. Despierta, hijo. No vivas más por debajo del propósito. No vivas más como quieras. Escúchame. Identidad distorsionada, destino detenido y bloqueado. Levántame la mano. Vamos, levántame la mano. Hoy se rompe. Vamos, dígalo, se rompe. Vamos, dígalo, se rompe toda mentira que me hizo vivir como alguien que no soy. Vamos, dígalo, dígalo, dígalo. Hoy se rompe. En el nombre de Jesús se rompe toda mentira que me hizo vivir como alguien. Vamos, dígale que no soy. En el nombre de Jesús. Levántame la mano por el poder de la palabra. Diga conmigo, hoy Dios, vamos, está activando una genética. Vamos, levántate, levántate, levántate de la silla. Levántate de la silla, vamos. Levántese de la silla y repita con autoridad estas declaraciones proféticas de parte de Dios en el nombre de Jesús. Diga conmigo, hoy, vamos, hijo, dígalo, hoy renuncio a todo espíritu de confusión en mi vida. Vamos, dilo, dígale, renuncio a todo espíritu que me quiso robar identidad, que me quiso robar el ADN del Espíritu que el Padre sembró en mí cuando Cristo llegó a mi corazón, cuando Cristo llegó a mi vida. Dilo conmigo, hijo, diga conmigo, se metió hasta en los huesos. Vamos, dígalo, hasta en los huesos. Un ADN espiritual. Diga, tengo el ADN de Dios en mi vida. Diga, no fui diseñado para fracasar. Diga, yo fui diseñado para manifestar grandeza. Diga conmigo, hoy comienzo una etapa en mi vida. Dilo, comienzo una etapa en mi vida para recuperar mi identidad en Cristo. Dile, Satanás, estás perdido. Hoy acabo de descubrir, hoy acabo de entender que yo no fui, diga conmigo, diseñado para el fracaso. No fui diseñado para la confusión. No fui diseñado, vamos, dilo, hija, dilo, hijo, abre tu boca.
Dígale, no fui diseñado para el engaño. Hoy cancelo. Dile, Padre, te pido perdón porque he cedido muchas veces al engaño de Satanás. He cedido muchas veces a la confusión del enemigo. Dile, te pido que me perdone. Dile, renuncio eternamente. Hoy me declaro libre de todo espíritu de ceguera espiritual que no me permitía vivir como hijo y ver la realidad de mi identidad en Cristo. Diga conmigo, rompo ahora con toda mentalidad de limitación. Diga, hoy se abren caminos de respuesta, porque comienzo a recuperar identidad. Diga, mi identidad va a activar mi propósito. Hoy diga eso. Diga, mi identidad va a activar. Diga, activa mi propósito. Diga, mi propósito me llevará al destino de grandeza que el Padre creó en la eternidad para mi vida. Diga, no tengo un destino de dolor. Diga, no tengo un destino de fracaso. Diga, todo destino de culpabilidad, todo destino de temor, de miedo, de insurrección, de rebeldía, diga, se cancela en mi generación, se cancela en mi familia, se cancela en mis hijos. Declara conmigo, hijo, en el nombre de Jesús. Diga, se activa un propósito eterno. Hoy comienzo a entender por revelación. Diga, ¿para qué yo fui creado? ¿Para qué el Padre me trajo a esta tierra? Me trajo para la grandeza, me trajo para la abundancia. Por eso se me van a comenzar a abrir puertas que estaban cerradas. Por eso yo encontraré la labor, el trabajo que el Padre diseñó para mí en esta tierra. Yo no estaré mendigando. Yo no estaré, porque diga conmigo, como hijo, como identidad de hijo. Diga, hoy entiendo que no soy cola, yo soy cabeza. Vamos, dígalo, hoy entiendo que no soy cola, yo soy cabeza. Diga, hoy recibo por revelación que no soy huérfano. Diga, soy hijo. Dilo, soy hijo. Dilo, hijo, soy hijo. Yo no soy huérfano, soy hijo de Dios. Y como hijo, yo sé a qué tengo derecho, qué me corresponde y qué tengo que rechazar. Dilo en el nombre de Jesús. Voy a vivir como hijo en esta tierra. Yo sé lo que me corresponde vivir. Yo sé a qué fui llamado. En el nombre de Jesús. Vamos, hijo, yo fui llamado para la grandeza. Alguien que reciba, alguien que celebre. Yo fui llamado para la abundancia. Yo fui llamado para disfrutar la bendición de Dios. Diga, no fui llamado para fracasar. No fui llamado a perder. No fui llamado para el dolor. Yo fui llamado para la abundancia. Fui llamado para la bendición. En el nombre de Jesús.